Cordial saludo, compañeros. Como en la sesión del día de ayer tuvimos un inconveniente para realizar la grabación de clase, es decir, pues la grabación de clase se hizo, pero al final algo sucedió en el servidor que entonces dañó la grabación. Realizo este pequeño video con la temática que vimos ayer puntualmente de la caída libre. Recuerden que estamos trabajando los diversos tipos de movimiento. Entonces, hemos hablado del movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento con velocidad constante donde no existe aceleración. Hemos hablado del movimiento uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. Entonces, ahí en el movimiento uniformemente acelerado tenemos ese componente que es la aceleración y hemos dicho que la aceleración entonces es el cambio de velocidad. Ese mismo concepto que tenemos ahí de la aceleración lo vamos a ver acá en el tema de caída libre, pero entonces en este caso en caída libre, el concepto de la aceleración tiene que ver entonces con la gravedad. Entonces, el factor de gravedad es aquí la aceleración de los objetos en caída libre. ¿Cómo es eso entonces? Estamos diciendo que en caída libre, pues el concepto en sí es muy sencillo, simplemente que es, digamos, el movimiento de un objeto cuando cae desde una altura específica. Pero entonces necesitamos tener claro como varias cositas y eso es lo que nos interesa para realmente hacer un análisis de un tipo de movimiento de estos. Ya hemos, en los otros movimientos, ya hemos expresado cómo analizar y cómo analizar también sus gráficos. Lo mismo acá. Entonces vamos a ver esos factores. Recuerden que desde el movimiento uniformemente acelerado estamos diciendo que como hay un cambio de velocidad, entonces entran ese concepto de velocidad final y velocidad inicial. Bien, entonces porque como la aceleración es un cambio de velocidad, entonces tenemos que tener claro que vamos a encontrar una velocidad inicial y vamos a encontrar una velocidad final. Aquí también trabajamos ese mismo concepto. Pero entonces vamos a tener en cuenta los siguientes datos para hacer análisis. Un dato que tenemos que tener en cuenta entonces en caída libre es la diferencia que vamos a encontrar si entonces el cuerpo simplemente lo dejamos caer o el objeto lo lanzamos desde una altura específica. Son dos cosas diferentes. Dejar caer un objeto a lanzarlo son dos circunstancias distintas. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de ellas? Entonces, lo primero que vamos a decir, cuando un objeto
es soltado o dejado caer desde una posición específica, lo primero que hay que decir es que la velocidad inicial del objeto en todos estos, digamos, en todas estas expresiones, vamos a tener que esta variable es la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial del objeto es cero, porque estamos dejando caer el cuerpo desde una altura específica. A medida que el cuerpo cae, va aumentando su velocidad hasta tener una velocidad final cuando el cuerpo toca el piso. ¿Y por qué va aumentando esa velocidad? Porque tenemos el factor de la gravedad como componente de la aceleración. O sea, la aceleración aquí es la gravedad. Y entonces, ese factor de gravedad, pues ya la ciencia nos ha especificado esa constante con un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la gravedad que nosotros vamos a estar utilizando. Algunas veces pues se aproxima a 10, pero lo vamos a trabajar a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración, la unidad de medida de la aceleración la expresamos en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir el cambio constante de la velocidad en un segundo. La velocidad se expresa en metros sobre segundo, pero la aceleración es el cambio de esa velocidad en un segundo. Entonces, por eso hablamos de que la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, también tenemos que tener claro es el signo con el cual vamos a expresar la aceleración. Aquí pues vamos a manifestar de que cuando el objeto va hacia abajo vamos a tomar la aceleración como positiva. Y cuando el objeto va hacia arriba tomamos la aceleración como negativa. Ya expliqué que de pronto en muchos textos vamos a encontrar la gravedad la vamos a encontrar negativa, pero es por convención con el plano cartesiano, ya pues lo habíamos explicado. Entonces, en un objeto, cuando el objeto pues lo soltamos, la velocidad inicial es cero. Ahora, cuando el objeto lo lanzamos desde una altura específica, pues entonces la velocidad inicial no va a ser cero. La velocidad inicial es diferente de cero. La velocidad inicial pues tiene un valor determinado. Bien, entonces tenemos que tener clara esa diferencia. Ahora, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, entonces vamos a tener claro en ese objeto que como el objeto lo lanzamos hacia arriba, pues entonces como el objeto lanzado va a tener una velocidad inicial distinta de cero. Entonces hay un componente de velocidad inicial. Entonces, a medida que el objeto asciende, pues la velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque va a tener la gravedad, que es la aceleración. La gravedad, pues, va a hacer, digamos, va a hacer que el objeto desacelere porque el objeto va en contra de esa gravedad. Entonces, el objeto va disminuyendo su velocidad hasta que llega a un punto donde la velocidad final en ese punto es cero. Entonces, en este caso, la velocidad inicial tiene un valor, pero la velocidad final del objeto
la velocidad final entonces es cero, es el punto donde el objeto alcanza su máxima altura y en ese punto la velocidad es cero porque como ha venido disminuyendo la velocidad en el punto de máxima altura, ya la velocidad es cero y por tanto el objeto desciende, ¿sí? Lo hace en caída libre. Entonces ese punto de velocidad final cero será el punto también entonces de la velocidad inicial del objeto en descenso. El descenso es igual al comportamiento en caída libre. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro y hay que tener claro que entonces el valor de la gravedad cuando el objeto es lanzado hacia arriba, entonces el valor de la gravedad pues va a ser negativo. Entonces por eso es muy importante que cuando se plantean los ejercicios es muy importante mirar muy bien el lenguaje del ejercicio. Se deja caer un objeto, se lanza un objeto desde una altura. Un objeto es lanzado hacia arriba. Entonces hay que tener también como referente, digamos, ese lenguaje que se está, con el cual pues están argumentando los problemas que podamos tener de este movimiento de caída libre. Teniendo claro eso, pues también podemos decir entonces, podemos especificar ya, digamos, como unas expresiones algebraicas que nos van a permitir, pues entonces, trabajar con este tipo de movimiento. Ya sabemos entonces que en caída libre, si un cuerpo es soltado o un cuerpo es lanzado desde una posición, entonces el componente de gravedad es positivo. Por eso en las expresiones que vamos a utilizar, por eso tenemos un más o menos de la gravedad. ¿Qué quiere decir ese más o menos? Quiere decir cuando el cuerpo va hacia abajo, cuando lo dejo caer o lo lanzo, o cuando yo lanzo el objeto hacia arriba. Cuando va hacia abajo, entonces tenemos de referencia la gravedad como positiva y cuando va hacia arriba tenemos de referencia la gravedad entonces como negativa. Eso es lo que hemos asumido aquí para los ejercicios, pero también podemos encontrar siempre el factor de gravedad negativo, pero es por referencia al tema del plano cartesiano. Bien, entonces digamos, la primera expresión que tenemos, vamos a trabajar con la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recuerden que en el movimiento acelerado uniforme, pues aquí teníamos el componente de la aceleración, pero en este caso como la aceleración es la gravedad, entonces por eso hablamos de la gravedad, la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y tenemos otro componente que es la altura o y, la altura del objeto, que decimos que es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a utilizar estas dos expresiones. Bien. Hacíamos nosotros entonces en clase un ejercicio en el cual pues nos dicen que
Nos dicen que calculemos la velocidad final a los 10 segundos al llegar al piso, un objeto que se deja caer desde la parte superior de este edificio. Entonces, en un problema como este tenemos unos datos que implícitamente conocemos. No nos tienen que dar el dato de la velocidad inicial, porque si estamos dejando caer el objeto, la velocidad inicial pues es cero. No nos dan el dato de la aceleración, porque si el objeto lo dejamos caer, el objeto está afectado por la gravedad. Esa sería la aceleración del objeto. Entonces, existen unos datos que implícitamente nosotros conocemos, que son estos. Entonces me están preguntando cuál es la velocidad final a los 10 segundos del objeto llegar al piso. Entonces el objeto se deja caer y a los 10 segundos llega al piso. ¿Cuál es la velocidad final del objeto? Entonces vamos a utilizar esta expresión que teníamos, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recuerden que aquí es más o menos la aceleración por el tiempo. Todo depende de qué, si el objeto está cayendo o el objeto lo estamos lanzando hacia arriba. Entonces acá, como el objeto está cayendo, no tenemos ningún problema. Entonces la velocidad, la aceleración la expresamos de forma positiva. Bien, entonces aquí pues la velocidad inicial es cero. Entonces realmente este valor que tenemos aquí, pues este valor no lo vamos a usar porque la velocidad inicial es cero. Entonces la fórmula a la final queda: la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Y entonces me están preguntando cuál es la velocidad final. Entonces multiplico la aceleración por el tiempo. La aceleración son 9.8 por 10 segundos. Hago esa multiplicación y al hacer esta multiplicación, entonces corro a la derecha la coma o hago la multiplicación como la expresamos acá. Y al hacer la multiplicación tengo un valor de 98. ¿98 qué? 98 metros la velocidad final. 98 metros sobre segundo. Que recuerden aquí que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 10 segundos. Hago la multiplicación de los dos valores, que eso me da 98, y luego tengo que multiplicar las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado lo multiplico por segundos, y entonces al multiplicarlo, pues un segundo de acá arriba se puede cancelar el segundo de acá arriba con un segundo de aquí abajo, y entonces la expresión me queda en metros sobre segundo. Y metros sobre segundo, entonces este es el valor de la velocidad final. Recuerden que la velocidad la expresamos en metros sobre segundo. Yo puedo colocar el dato de una vez, pero es bueno realizar el ejercicio de manejar las variables. Entonces aquí yo estoy multiplicando las variables para llegar a obtener metros sobre segundo. Entonces de esa manera tenemos que la velocidad final cuando el cuerpo cae al piso a los 10 segundos es de 98 metros sobre segundo. Recuerda la velocidad. La aceleración con la que
va el cuerpo constantemente porque es una aceleración uniforme. La aceleración es el valor de la gravedad. Y a medida que el objeto cae, aún va aumentando su velocidad porque está afectado por el objeto viene afectado por el valor de la gravedad. Y es positivo porque pues hemos hecho, digamos, esa convención de que es positivo si el valor de la gravedad va hacia abajo. Bien, aquí tenemos el valor de la velocidad. Pero entonces, ¿cómo calculo la altura del edificio? Entonces ya para calcular la altura del edificio vamos a utilizar entonces la otra expresión que tiene y o h igual la altura a la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, como la velocidad inicial es cero, pues este componente acá pues termina siendo cero. Esto termina siendo cero. Por eso, pues la fórmula se reduce solamente a esta expresión de acá. La gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como el tiempo son 10 segundos, recuerden el tiempo, no la velocidad final con la cual el objeto cae al piso, sino el tiempo con el cual el objeto llegó al piso son 10 segundos. A los 10 segundos, pues es el cálculo del tiempo. Entonces, por el tiempo al cuadrado, multiplico 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, 9.8, el tiempo al cuadrado es 10 por 10 y eso me da 100 segundos al cuadrado. Y aquí tengo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta expresión, segundo al cuadrado, pues se cancela con segundo al cuadrado y multiplico 9.8 por 100 y eso me va a dar 980 que dividido entre 2 me va a dar 490. ¿Pero 490 qué? 490 metros, porque estamos calculando la altura. La altura del edificio se da en metros. Bien, estamos calculando el componente y o altura en metros. Entonces, por eso decimos que es 490 metros. ¿Por qué? Porque dividimos 980, lo dividimos entre 2 y eso me da 490. Entonces aquí utilizamos pues esta primera expresión y utilizamos entonces para averiguar la altura utilizamos esta segunda expresión. Teniendo como referente que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque el objeto se está dejando caer desde una altura específica. Otro ejercicio que nosotros realizamos y el cual es el reto de clase es que entonces hacemos la expresión contraria donde un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad de 14 metros sobre segundo. Entonces ya sabemos que como el objeto se lanza, entonces hay una velocidad inicial. ¿Y cuál es la velocidad inicial? Es 14 metros sobre segundo. Entonces esta es la velocidad inicial del objeto. Ahora bien, entonces vamos a utilizar, me están preguntando el tiempo que tarda para alcanzar su máxima altura. Recuerden que cuando el objeto alcanza su máxima altura llega a su velocidad final que es 0.
Entonces, de esta expresión, velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos. Entonces ya sabemos que aquí la gravedad va a ser negativa porque el objeto va hacia arriba. Entonces la gravedad va a ser negativa. Entonces voy a despejar el tiempo y al despejar el tiempo, entonces este concepto de velocidad inicial pasa al lado contrario restando y la gravedad pasa entonces a dividir. Bien, entonces la gravedad en este caso, voy a colocarlo aquí, la gravedad en este caso pues va a ser negativa, ya sabemos por qué es negativa, porque el objeto va hacia arriba, entonces la gravedad pasa aquí a dividir. Entonces tengo que hacer la expresión velocidad final menos la velocidad inicial y resulta que la velocidad inicial, la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial, entonces menos 14 metros sobre segundo. Bien, eso dividido sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo hago esta división y al dividir 14 entre 9.8 voy a tener un dato de 1.43. Y al dividir entonces las unidades metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado, pues los metros con los metros se van, un segundo con un segundo y abajo pues se van y me queda solamente la expresión en segundos. Entonces me queda que el objeto tarda en alcanzar su altura máxima, el objeto tarda en alcanzarla 1.43 segundos si hago esta división acá. Ahora, ¿cuál es el valor de la altura? El valor de la altura máxima. Recuerden que la velocidad final es 0 y ahí es la altura máxima. Pero entonces, ¿cuál es la altura máxima del objeto? Hemos dicho que ese es el reto. Entonces, para el próximo viernes tenemos ese reto de hallar la altura máxima. La idea es que cada uno de ustedes pues piense, analice cuál es la expresión que va a utilizar para que podamos llegar a la altura máxima y el viernes podamos entonces debatirlo aquí en clase. Entonces muchachos, así rápidamente, esto fue el tema que nosotros expresamos o trabajamos en la sesión de clase del día de ayer. Entonces dejo grabada esta sesión como soporte para que pues nos quede una explicación de lo trabajado en el día de ayer, podamos recordar pues un poco esa explicación y nos sirva de base para realizar ese ejercicio que tenemos como reto. Yo espero, muchachos, que realmente lo hagamos y miremos el viernes pues cómo quedaría entonces el ejercicio, ¿vale? Un saludo para todos y muchos éxitos.